Gracias a todas y a todos por venir a este acto que convoca el Círculo Podemos de Palma del Río. Como sabéis, ha comenzado la legislatura y Podemos ya ha registrado una primera iniciativa, una propuesta de ley, la Ley 25 de Emergencia Social. Y la diputada por Córdoba, Marta Domínguez, viene esta tarde a Palma a contarnos de primera mano en qué consiste esa propuesta de ley y también a conocer, a escuchar y a oír propuestas en la línea con la que Podemos está trabajando, ¿no? Anoche cuando a través de Facebook difundía este acto, pensaba, digo, hasta en esto Podemos es diferente, porque normalmente los partidos políticos lo que suelen hacer es que un director general, un consejero, una presidenta, vienen a los pueblos cuando van a inaugurar algo, ¿vale? Podemos, a diferencia de este tipo de partidos políticos, lo que busca y persigue es el contacto directo con la ciudadanía, con los círculos, y en ese sentido es una novedad que, presentado una ley, se venga a explicar en qué consiste esa ley, y a que se debata, y a que se cuestione, y a que se interrogue. Entonces, la verdad es que para mí es una alegría, ¿no? Y una novedad que eso ocurra, ¿no? Así que nada, yo te cedo la palabra, Marta. Muebles y electrodomésticos Antonio González. Televisores, lavadoras y secadoras, frigoríficos y una gran variedad de pequeños electrodomésticos. Antonio González. Lámparas, muebles y una amplia gama de colchonerías. Muebles y electrodomésticos Antonio González. Calle Ana de Santiago, número 7, Palma del Río. El tejido empresarial de nuestra ciudad es imprescindible para fomentar empleo y desarrollo. Apuesta por la unión, apuesta por EMPA. Llevamos 10 años innovando y creyendo en nuestros empresarios. Contigo crecemos. Muévete con EMPA, la Asociación de Empresarios de Palma del Río. Muévete, crea y crece con EMPA. Encantado de que estés con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Chema, al Círculo de Palma, a las compañeras y bueno, y a todos y a todas ustedes por estar aquí. Para mí estos espacios son muy importantes, como bien dice Chema, son la razón de ser de Podemos, el tener la oportunidad de acercar la vida de las instituciones donde vamos llegando poco a poco, ya somos más en las instituciones. Y la razón de ser es inventarnos mil y una maneras para acercar eso que pasa dentro del Parlamento a la calle y a la vez recoger, ¿no? Que sea siempre una relación de ida y vuelta. Nos estrenamos el otro día en el Congreso y bueno, ha pasado una semana y un día y hay que ver las de cosas que se han dicho de ese día, ¿no? Yo no sé si recordamos la última vez que se constituyó el Congreso y no sé cuánto tiempo fue noticia, pero desde luego lleva una semana en todos los medios y se ha dicho, bueno, de todo, ¿no? Casi poco me queda a mí ya que decir, pero aún así, bueno, no puedo evitar compartir un poco mis primeras reflexiones en torno a lo que pasó allí. Lo primero es que, en principio, se materializó un proceso que se
la espalda que hay algo que está fallando, que la gente no tiene por qué pagar los platos rotos de algo, y entonces empezamos a protestar. Y hay un momento en el que los que están en ese momento en las instituciones no nos tienen en cuenta, incluso nos dicen que, bueno, que lo que tenemos que hacer es dar el paso y entrar a las instituciones, que aquello no es tan fácil. Eso es un poco lo que hacemos, y en principio, bueno, pues los que estaban allí deberían de estar contentos, porque en el fondo lo que hemos hecho es hacerles caso, ¿no? Hemos hecho caso a aquellos que nos decían, pero la verdad es que muy contentos no estaban, sino todo lo contrario, ¿no? Yo entiendo el enfado, ¿no? Lo he dicho ya en varias ocasiones, entiendo el enfado. En el fondo tienen que compartir un espacio que dominaban, tienen que compartir un espacio cómodo, donde había un juego de amigos y de enemigos, totalmente, que se iba cambiando, y todo era muy cómodo y todo era muy fácil. Ahora ya nada es tan cómodo, se tienen que ver en la institución que ellos llevan dominando durante mucho tiempo, teniendo debates y situaciones incómodas. Yo eso lo entiendo, porque bueno, el enfadarse por tener que compartir es algo muy antiguo, ¿no? Y está ahí. Lo que desde luego no me esperaba era la sensación de desprecio, ¿no? En el momento en el que estábamos haciendo las promesas, esa sensación de desprecio, bueno, con los abucheos y demás, y eso sí que es verdad que me sorprendió, y todos nos quedamos, bueno, yo personalmente no tengo un carácter de confrontar ni de pelear, y aquello me abrumó un poco, pero de alguna manera más fuerza nos dio para decir lo que habíamos ido a decir, y en el fondo era nuestra vinculación con el proyecto colectivo, porque cada uno prometimos lo que nos había llevado hasta allí, y entre todos pues era como un crisol de todo lo que es Podemos y de todo lo que es el proyecto de Podemos, y bueno, a medida que más sentíamos el rechazo, más nos apoyábamos, y al final, de hecho, cada vez nos fueron cortando menos. Yo, de todo lo que se ha dicho, quizás fue un primer momento, se hablaba mucho de los hechos simbólicos que llevamos al Congreso. Yo creo que los hechos y los comentarios efímeros ya han pasado. Lo que yo sí creo es que tenemos un Parlamento que está mucho más vinculado con la ciudadanía, y que ahí no hay marcha atrás. Está más vinculado con la ciudadanía, yo creo que por dos razones fundamentales. Una, porque es mucho más heterogéneo y ya nada es tan previsible. Lo que decía antes había un juego, el bipartidismo se advertía unos a otros, se presuponía y era previsible lo que iba a pasar. Uno tomaba una postura, otro tomaba otra, y tenían ese juego bueno, que hacía que se mantuvieran durante años. Ahora la heterogeneidad, que en el fondo es la representación de la ciudadanía, porque en realidad la ciudadanía es diversa y es heterogénea, hace que ya nada sea previsible, y de hecho pues lo estamos viendo día a día en esta semana. Y otra razón por la que considero que ya el Parlamento está más vinculado a la gente de la calle es porque tengo la sensación de que la gente ahora sabe lo que es una mesa del Parlamento, se habla más de la importancia que tiene la mesa, del juego entre los partidos, cómo ya desde el primer día empiezan a jugar para el reparto de sillones. Ya la gente sabe la importancia, bueno, de lo que es el romper las normas dentro de un Parlamento, lo que son los grupos parlamentarios, lo que son las distintas estrategias, lo que es un reglamento, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo ya estamos, eso que hablamos tanto de transparentar las instituciones y de hacerlas más porosas a la ciudadanía, pues simplemente con lo que llevamos viviendo ya lo estamos consiguiendo. Y poco más que decir de la sesión constitutiva. Se consumó el pacto A3 entre Ciudadanos, PSOE y PP, a pesar de que PSOE ha intentado decir que no, que solamente ha tenido un acuerdo con Ciudadanos. No es cierto, y además PSOE ha tomado una opción que, bueno, que de alguna manera blindaba la mesa, y la blindaba de una manera cómoda para él, porque claro, ahora
uno de los problemas que están teniendo, bueno, tanto PSOE como PP, Ciudadanos no tanto, porque Ciudadanos, como lo único que hace es apoyar a uno y a otro, realmente no juega a cambiar reglas y no juega, sino va apoyando, depende de lo que le va interesando. Pero la incomodidad de los partidos tradicionales cuando llega alguien como Podemos es que se tienen que retratar ante determinadas medidas, es que se ponen medidas sobre la mesa que se tienen que retratar. Entonces el PSOE de alguna manera intenta eludir ese pacto con el PP por una parte, pero por otra parte se pone en una postura cómoda en la que si la mesa ahora le para determinadas iniciativas, por ejemplo la Ley 25, si se la para con la suma del PP y Ciudadanos, bueno, pues al PSOE siempre le va a quedar la opción de decir que es que no lo han hecho ellos, lo han hecho los otros. Entonces de ahí se van librando un poco también en retratarse. Y si queréis luego comentamos algo más sobre la sesión constitutiva, pero si no sigo avanzando con la ley. Perdona, es que no estás contando, creo que es una cosa muy fácil, muy sencilla, sin embargo, que yo percibo personalmente. ¿Puedes levantar un poco la voz? Porque yo percibo de los medios de comunicación, viendo los periódicos hoy, viendo todo, parece que hay una auténtica guerra, parece que quieren desestabilizar ya el país. Que no se percibe con esa paz que tú me estás contando, sino que ahí hay mucho lío muy fuerte, ¿no? Por lo menos lo que están transmitiendo. Los medios, ¿no? Los medios. Hay mucha carga. Que quieren desestabilizar. Están creando miedo. Bueno, claro. Sí, totalmente. Ahora mismo, a nivel de prensa, hay un ruido continuo y se está, obviamente, todo es noticia y se juega un poco con la inestabilidad, ¿no? Pero bueno, eso son estrategias también que no son nuevas, las llevamos viviendo desde el primer día. Podemos al principio, nadie sabe lo que es, pero luego, a partir de que empieza a tener más presencia, bueno, pues hay también una campaña de miedo, de inestabilidad por parte de los poderes, sobre todo. Multiservicio ON24 para el hogar, comunidades, empresa. En ON24 dispone de albañilería, fontanería, climatización, cerrajería, electricidad, cristal, carpintería, informática, pintura y un servicio modernizado en desatrancos, todo en ON24. Antigüedades. Estamos en calle Portada 12, esquina calle Pastores. Somos una empresa dedicada a la venta de antigüedades. Arte, trofeo de casa, diferentes objetos curiosos depositados por nuestros clientes. Te ayudaremos a encontrar la mejor oferta, tanto en España como en el extranjero. Si en su casa tiene objeto que esté interesado en vender, contacta con nosotros. Antigüedades. Estamos en calle Portada 12, esquina calle Pastores. Bueno, lo que pasa que sí que es verdad que a la hora de contar las cosas luego muchas veces tienen nudos que las explican, ¿no? Y un poco eso es lo que intento transmitir. La Ley 25... Una pregunta, el nudo, por ejemplo, un nudo, lo que pasó con Compromís, los 4 de Compromís que a última hora llegaron y entregaron sabiendo que no podían, ¿eso? Bueno, hay Compromís lo que son distintas estrategias también comunicativas y de coherencia interna. Ahí ya lo que ha pasado es que Podemos llegar con la confluencia al Congreso con un acuerdo de que va a pelear
el tener 4 grupos propios. Cuando se empieza a negociar con la mesa, no hay salida, se encuentra contra un muro, y entonces Podemos lo ve muy arriesgado, ve que tanto Podemos como las mareas, como Cataluña, ve que se puede acabar en el grupo mixto y prioriza el no llegar hasta el extremo último de la formalización por escrito de esa petición, porque lo consideran que es muy arriesgado, y entonces se plantan y lo que hacen es un acuerdo interno. Se han constituido como grupo parlamentario, pero a nivel interno hay una serie de portavocías que se van a compartir y se van a compartir recursos, portavocías y demás. Compromís, bueno, pues por su propia decisión y trayectoria decide que para ello es importante llevar hasta la última consecuencia formal el poner, exactamente, y el poner, el decir que lo han solicitado por escrito y el continuar la vía formal. Para ello ha sido importante y bueno, respeto, es calibrar determinado riesgo, lo que supone y lo que no supone, y decidir. De todas maneras, no se sabe, todavía no está cerrado, porque la mesa lo que ha hecho es dar un plazo de 48 horas que terminaba mañana a las 8, donde los partidos que no están de acuerdo con la resolución de la mesa pueden volver a hacer una alegación, otra propuesta, y entonces la mesa lo vuelve a considerar. Y ahora pues se estaba esperando si Compromís decidía irse al grupo mixto o volvía a solicitar tema de apostar por una coherencia con lo que se ha llegado. Se ha sopesado y ya está. No hay mucho más. ¿Por qué decide Podemos presentar la Ley 25 el primer día que se constituye en el Parlamento? Como estamos viendo, esto es algo que está muy armado desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos entrado a las instituciones, pero yo creo que todos los que estamos empezando a tener experiencia en las instituciones, hemos metido, ¿no? hemos iniciado una brecha, pero realmente entramos en un sitio muy armado, muy estático, muy blindado, muy congelado, y eso hay que irlo rompiendo poco a poco. Entonces es muy fácil dejarse atrapar por esas reglas del juego del bipartidismo que han montado durante muchos años para que funcione. Por ejemplo, pues el hecho de blindar la mesa, y también el hecho, una cosa muy importante, el hecho de darle una importancia, primar la importancia del Ejecutivo sobre el Legislativo. Me explico. Nosotros tenemos separación de poderes, Ejecutivo por un lado y Legislativo por otro. De unos años para acá en la democracia se ha primado el Ejecutivo sobre el Legislativo, sobre los parlamentos, los gobiernos de la Junta de Andalucía sobre el Parlamento de la Junta de Andalucía. Y las propuestas de ley que se han debatido, sobre todo han sido las que debate el Gobierno. No se han constituido comisiones hasta que no se constituye el Gobierno. No se inicia la vida parlamentaria hasta que no se constituye el Gobierno. Pero en realidad eso es una manera de vaciar también nuestras instituciones. Y en el fondo el Parlamento es el que más representa todas las voces del pueblo, porque es el que tiene mayor diversidad con los distintos grupos políticos. Entonces ahí es donde realmente se debe debatir, y lo que emane del Parlamento debe tener una fuerza muy importante, y en ningún caso está subordinado al Gobierno, que es el Poder Ejecutivo. Entonces para nosotros era muy importante presentar esa ley, porque reivindicábamos que el Parlamento se puede empezar a funcionar ya, y que no tiene que esperarse a que se constituya el Gobierno. Esto es algo que no se suele hacer tampoco. Normalmente, tradicionalmente, se espera que se constituya el Gobierno y luego ya se echa a andar la vida parlamentaria. Entonces, para nosotros era muy importante romper esa unión de poderes que deben de estar separados, reivindicar que tenemos que parlamentarizar más, que tenemos que debatir más, y que ahora tiene también todo el sentido, puesto que hay mucha más pluralidad. Y eso por una parte, y por otra parte, que queríamos también poner sobre la mesa cuáles son nuestras prioridades y que no nos arrinconaran cosas que ya se pueden poner en práctica, cosas que son de sentido común, cosas que retratan
a las distintas opciones políticas, porque se tienen que manifestar a favor o en contra de esas propuestas, y entonces era, por esas dos cuestiones era muy importante presentar una ley como la Ley 25 desde el primer día. La Ley 25 recoge la esencia de nuestro programa de rescate ciudadano. El título, yo creo que ya se sabe, porque se ha dicho también muchísimo, pero hace referencia al artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, que defiende las condiciones dignas de vivienda, bueno, y las condiciones básicas para tener una vida digna. En nuestro plan de rescate llevábamos esa Ley 25 como una reivindicación de que no se estaban cubriendo todos los derechos humanos, y actualmente lo que hemos presentado es la primera, está dentro de un plan más amplio, pero era la primera que podíamos presentar para que no supusieran un aumento del gasto de los presupuestos aprobados, porque sería uno de los motivos por los que nos lo echarían para atrás, y cosas que son asequibles, que se pueden hacer ya con los recursos que se cuentan, y que no hubiera un motivo técnico ni económico para que se echara para atrás, sino que fuera un motivo de voluntad y de debate político. Tiene 3 pilares. El primero es el de vivienda, que lo que dice la ley es de que no se deben de permitir ningún tipo de desalojo mientras no haya una alternativa habitacional, y aquí lo que se echa mano son de las viviendas vacías, que tienen, no las familias que tienen 2, 3, 4 o 5 viviendas, que es el miedo, ¿no?, que nos dicen, ¿no?, que vamos a quitar exactamente, sino de los bancos, los fondos de inversión y demás, pues esas viviendas vacías, que no haya viviendas vacías mientras haya personas que estén en riesgo de desalojo, hasta que la Administración pueda darle una alternativa estable a su situación. Especial importancia le damos dentro de la ley a que ninguna mujer víctima de cualquier tipo de violencia no tenga una alternativa habitacional inmediata. Aquí Podemos, llevamos reivindicando ya también un tiempo todo lo que es la política en tema de defensa de protección de las mujeres con cualquier tipo de violencia machista, y actualmente la legislación dice que para poder acceder a un recurso residencial tiene que haber una denuncia previa. Y esto realmente no casa con la realidad, porque la realidad es que 2 de cada 3 mujeres que son víctimas finalmente mueren víctimas de una situación de violencia, no ha puesto denuncia. Entonces realmente las mujeres, cuando están en una situación de violencia, no tienen las condiciones básicas como para dar ese paso, y eso las hace más vulnerables, y los datos están ahí, ¿no? En Andalucía, el año pasado murieron 13 mujeres víctimas de violencia y solo 3 habían puesto denuncia. Entonces nosotros pensamos que es al revés, no que hay que tener una denuncia para poder tener un acceso a una vivienda, sino que hay que, en el momento en el que los servicios sociales especializados verifican que hay una situación de violencia y no hace falta una denuncia, que es algo que hace más vulnerable a las mujeres, en el momento en el que hay un profesional que determina que ya esa situación se está dando, no hace falta que se inicie un proceso judicial que lanza a las mujeres a una situación bastante débil para que accedan a una vivienda en un plazo de 30 días. Pensamos que es justo al revés, que primero tienen que venir las condiciones de seguridad básicas y personales, y luego las mujeres podrán dar ese paso con ese apoyo para plantear la denuncia. Un segundo pilar de la ley es también que estén cubiertas las necesidades energéticas. Aquí hasta ahora no solamente las carencias están en una ley, sino en tener los suministros básicos para desarrollar la vida también en las condiciones básicas. Hasta ahora solamente existían algunas bonificaciones sobre la luz,
pero eran bonificaciones que no tenían en cuenta los ingresos. Ahora se tienen en cuenta los ingresos, porque bueno, esa bonificación realmente no estaba llegando a las familias vulnerables que lo necesitaban por las condiciones en las que se establecía. Y además dejaba fuera, bueno, pues un suministro básico como es el gas. Entonces nosotros incorporamos la luz y el gas. También tiene que haber una valoración por parte de los servicios sociales de que es una familia en situación vulnerable y demás, y a través de una serie de herramientas que verifican esa situación, pues que no se corte el suministro a ninguna familia. Y por último, el último pilar de la ley es la universalidad el pilar de la salud, la universalidad de la sanidad, el eliminar las restricciones que hubo para el sistema sanitario y eliminar el copago, ¿no? Que también se han dado situaciones, con la situación que estamos viviendo, aunque las medicinas sea el copago, cuando hay una situación muy grave, por poco que sea, es fundamental y se prioriza. No se puede poner la tesitura de priorizar un gasto en salud y otro tipo de gastos. Entonces, apostamos por suprimir y no permitir en ningún caso el copago y universalizar la sanidad. Un poco estos son los pilares de la ley.